Quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera. Quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera. Buenos días mis hermanos, en este momento comenzamos con la transmisión y mientras usted busca su Biblia, mientras llama a los que están en su casa, yo le invito a que comparta esta transmisión, a que le dé me gusta y a que llame a los miembros de su casa y que busque también su Biblia, que ahora vamos a la lectura de la palabra de Dios de una vez. Le pido que busque el libro que estamos estudiando precisamente, el libro de Daniel, el capítulo 1, libro de Daniel, capítulo 1, y vamos a hacer la lectura en este momento. Daniel 1, a partir del versículo 1, dice lo siguiente: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenas al jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego.
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que haga la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió después con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les concedió conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Ahora continuamos con el grupo musical. Mis hermanos, los invito para alabar y glorificar el nombre de Dios por medio de estos cantos. Bueno es alabar y seguidamente eres todopoderoso. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Ahora cantamos Él te sostiene. La gente pregunta por qué defiendes tu fe.
existe Dios. Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien, mas no callarás, no te callarás. No es fácil no ponerse de pie y creer. Cuando solo estés, recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer, no te dejará caer. El miedo en tus ojos se ve, no quieres fallar, no vas a parar, no te rendirás. Cuando te intenten callar, tu voz apagar, no tengas temor, levanta tu voz. No es fácil no ponerse de pie y creer. Cuando solo estés, recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer, no te dejará caer. Oh, 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 no te dejará caer. Oh, 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 no te dejará caer. En este momento quedamos con nuestro pastor. En esta mañana, hermanos, quiero empezar el tiempo de la enseñanza respondiendo una pregunta que tuvimos el día miércoles de una hermana. La pregunta decía, ¿de qué linaje de reyes era Daniel? Muy bien, para responder a esta pregunta, de acuerdo al capítulo 1, versículo 3, nos dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Muy bien, podemos ver por este versículo que definitivamente Daniel era del linaje real. Con exactitud, con precisión, no podría responderle mi hermana de cuál de los reyes específicamente provenía Daniel. Por lo siguiente, tenemos que recordar que los reyes tenían más de una esposa y también concubinas. Entonces, si Daniel era hijo no directo de un rey,
sino de un hijo de rey que era príncipe, entonces no necesariamente podríamos aquí señalar específicamente de cuál rey. Pudo haber sido nieto de alguno de los reyes de Israel, si es que era hijo de uno de los hijos de algún rey. Entonces, específicamente no podría indicarle de si fue del rey Joacim, del rey Josías o de cuál. Lo único que puedo decirle es que era descendiente de la tribu de Judá, de donde procedían los reyes de Israel y específicamente los reyes de la tribu de Judá, ¿verdad? Que era la tribu que componía ahí o que estaba en Jerusalén. Entonces, Daniel era descendiente de la tribu de Judá e hijo de alguno de los príncipes, de algún hijo de rey, pues que estaba en formación, en proceso, de uno de los muchos hijos posiblemente de los reyes. Entonces, pues, cuesta un poquito poder llegarle específicamente a cuál rey. Lo único que podría decirle es eso, de la tribu de Judá, hijo de alguno de los príncipes, de alguno de los hijos de los reyes. Porque en realidad, pues, este muchacho estaba joven cuando fue transportado a Babilonia, siendo llevado cautivo. Entonces, mi hermana, espero tal vez responderle un poquito, tal vez no necesariamente puedo satisfacer totalmente a su pregunta porque entiendo que no le puedo enfocar específicamente, pero pues esta sería la manera en la cual podría responder a esa pregunta que fue hecha en la enseñanza del día miércoles. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar entonces con esta segunda enseñanza del libro de Daniel. Hoy vamos a estar enfocando los versículos del 8 al 21, los versículos del 8 al 21, y titulo esta enseñanza Separado para Dios, separado para Dios. La fe de Daniel, de Ananías, Misael y Azarías, estos tres jóvenes judíos, definitivamente fue sometida a prueba al llegar a Babilonia. Ellos tenían la oportunidad de renunciar a sus principios espirituales, de lo que ellos habían aprendido durante su niñez, o mantenerse firmes en estos principios. Y vemos que Daniel y sus amigos no se dejaron controlar por las circunstancias que los rodeaban e inclusive por las normas que les impusieron. Y entonces eso es sumamente importante poder tomar en cuenta en la enseñanza de este día. En primer lugar, mis hermanos, esa expresión que nos dice el versículo 8, y vamos a volver a leer allí, digo volver a leer, puesto que si usted siguió la lectura que tuvimos anteriormente, ya leímos esos versículos. Entonces quiero hacer referencia al versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esa expresión de este verso 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Es uno de los pasajes más significativos para nosotros el día de hoy, esa determinación de Daniel. El verbo propuso significa poner o colocar. Poner o colocar. Pero la fuerza de expresión de esta frase es determinó. Determinó o resolvió solemnemente. Entonces, cuando dice Daniel propuso, el peso que le asienta mejor sería Daniel determinó o resolvió solemnemente. ¿Qué fue lo que Daniel determinó o resolvió solemnemente? Bueno, como nos ha declarado ese versículo, no contaminarse.
no contaminarse. También esta palabra no contaminarse procede de una expresión hebrea que lleva la idea o el pensamiento de profanarse o mancharse. Entonces, Daniel, siguiendo este pensamiento, determinó solemnemente no profanarse o mancharse. Eso es lo que quiere decir cuando nos dice este versículo: Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Tal determinación era una demostración palpable de las convicciones de este joven, de la madurez que tenía, la madurez espiritual, a pesar de su corta edad. Otras veces yo me he referido que hay personas que pueden ser viejas en edad y viejas en la vida creyente, pero totalmente inmaduras a la hora de tomar decisiones, a la hora de tomar resoluciones. Totalmente inmaduras pueden ser. En el caso de Daniel, siendo una persona tan joven, siendo un muchacho, pero actúa con una determinación de una demostración palpable de madurez espiritual, no solamente de él, sino de sus 3 amigos. Ahora, hay 2 razones principales por las cuales podríamos pensar que Daniel decidió no contaminarse, participando de la dieta que se le había asignado. Una puede ser que las comidas que se servían en las cortes reales eran impuras, según las leyes judías sobre los alimentos. ¿Y por qué eran impuras? Porque contenían carnes de animales que los judíos no debían de comer. Y para esto nada más hago la referencia en el libro de Levítico, el capítulo 11, hay una lista larga allí de los animales puros y los animales impuros, los que los judíos podían y no podían comer. Igual en Deuteronomio capítulo 14. En estos 2 pasajes, Levítico 11 y Deuteronomio 14, está una lista de esos animales que para los judíos eran puros e impuros. Y como dije, pues el alimento en estas cortes reales estaban llenas con ese tipo de carne. Por lo tanto, eran comidas impuras para un judío. Eso podría ser una razón que impulsó, que llevó a Daniel y sus amigos a no querer participar de esa dieta, de esa alimentación. Una segunda razón podía ser que los paganos en sus fiestas ofrecían en sacrificio a sus dioses la comida y la bebida de la cual iban a participar. Entonces, de ese modo consagraban los alimentos mediante un rito religioso. Entonces, todas esas comidas que eran servidas en la corte, era la costumbre de los paganos dedicarlas primero a sus dioses. Poner, por así decir, pedir la bendición de sus dioses sobre esas comidas que iban a ser servidas. Entonces, por una doble razón, Daniel posiblemente fue impulsado para determinar no profanarse, no mancharse y decir no a ese tipo de alimentación con el cual él tenía que ser alimentado por esos años mientras estaba en formación. Y también esto lo podemos en el Nuevo Testamento comparar, está asociado con lo que el apóstol Pablo habla acerca de los alimentos que eran consagrados a la adoración idólatra. Esto está en 1 Corintios capítulo 8. Entonces concuerda que estas culturas tenían esa costumbre de dedicar sus comidas a sus dioses y por lo tanto Daniel no quería participar de este tipo de ritual y de pecado. Entonces, la determinación de Daniel y de sus compañeros de no participar de la comida y de la bebida del rey era una demostración de valor y lealtad dignos del más alto reconocimiento. ¿Por qué, diría usted? Porque negarse a cumplir una orden promulgada por el rey estaba poniendo en peligro sus vidas. Ellos estaban tomando este riesgo. Por otro lado, muy posiblemente la comida que era servida allí era agradable al apetito, era una comida deliciosa.
Entonces era algo tentador, algo que era agradable al paladar. Entonces estaba diciendo Daniel y sus amigos no, sacrificando esa tentación, ese deseo a no participar de ese alimento que no era para ellos el correcto. También podríamos pensar, mis hermanos, que la lejanía en que estaban, estamos hablando que estaban aproximadamente a unos 1500 kilómetros de la tierra de sus padres, y las circunstancias que estaban viviendo, ellos eran, aunque fueron escogidos para ese entrenamiento, pero al fin y al cabo seguían siendo esclavos. No tenían el derecho ellos a decidir, no tenían el derecho a pedir gusto, por así decir. Entonces, las circunstancias del momento más bien facilitaban que estos jóvenes hubiesen pasado por alto sus principios, justificando el pedido y la orden que el rey les había dado. Pero definitivamente uno puede ver que esa determinación fue algo que nació en lo más profundo de su corazón, de sus convicciones que ellos habían establecido. Estos 4 jóvenes habían determinado en sus corazones honrar a Dios por encima de todo, aún al precio de sus propias vidas, que como dije antes, podían estar poniendo en riesgo. Ahora, cuando una persona determina esto en su vida, propone en su corazón, toma la determinación de honrar a Dios, vea que Dios también recompensa esa fidelidad. En el versículo 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y puso Dios en gracia a Daniel. Dios nos da de su gracia cuando queremos honrarle. Es un hecho. Daniel quería honrar a Dios y Dios puso su gracia sobre él y sus amigos porque estaban determinados en honrar a Dios. También, en segundo lugar, quiero enfocar, mis hermanos, que Daniel no solamente él tomó esta determinación en su corazón de no contaminarse, y no lo hizo de una manera rebelde, de una manera desafiante, sino que hizo una propuesta sabia, una propuesta inteligente. Y de allí los versículos del 11 al 13 nos dicen: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Notemos la propuesta de Daniel, la manera tan sabia, tan prudente de hablarle a este hombre, al jefe de los eunucos, que hiciera una prueba. No quería comprometer la vida de este hombre, porque obviamente él estaba obligado a hacer que Daniel y sus amigos y todos cumplieran las normas que habían establecido. Entonces, si esto no se cumplía, el responsable número 1 era este jefe de los eunucos. Era el jefe de estas personas que había quedado a cargo. Por lo tanto, estaba poniendo en riesgo su vida. Entonces Daniel no podía desafiar a este hombre poniéndolo en riesgo, sino que le da una propuesta, una alternativa que le permitiera. Era una prueba que solo él iba a darse cuenta si en realidad iba a funcionar o no. Y esa dieta alternativa involucraba allí vegetales, granos, cereales y agua en lugar de vino. Esto calza o corresponde a lo que diríamos como una dieta vegetariana. Eso era la ración que estaba proponiendo aquí Daniel. Ahora, no necesariamente porque Daniel era un vegetariano, no vamos a decir eso y darle aquí propaganda o promoción a los vegetarianos.
Es cierto, este es un alimento sano y correcto, pero tampoco hay que condenar la comida de carne. Y digo que Daniel no era un vegetariano porque en realidad ningún judío era vegetariano, solo que, como dije anteriormente, estos lugares había todo tipo de carne, inclusive aquella que los judíos no podían comer. Entonces esa era la diferencia. Por lo tanto, él estaba proponiendo una dieta vegetariana, por así decir, buscando una alternativa y poniendo un periodo de tiempo que era sumamente corto. Hágase la prueba por 10 días para ver si eso funciona. Si no funciona, está bien, haga como usted guste. Pero si funciona, permítanselo, désenos la oportunidad de participar de ese tipo de alimento y no del que nos han racionado, porque muy probablemente él le manifestó, eso contradice nuestros principios, nuestras convicciones, nuestra fe en el Dios nuestro. Esto es algo importante, hermanos, porque debemos de buscar alternativas que nos ayuden a mantener nuestra fidelidad a Dios cuando se nos ponen a prueba nuestras convicciones. A veces por razones laborales u otras razones, podría ser que está en juego nuestras convicciones. Podría ser que se nos está comprometiendo nuestra fe. Entonces tenemos que actuar igual que Daniel, buscando algunas alternativas que nos ayuden a mantener nuestra fidelidad a Dios cuando se nos pone a prueba nuestras convicciones. También quería referirme, muy posiblemente va a salir esto como una pregunta, y por aquello voy a adelantarla. No es parte del tema de la enseñanza, pero sí estamos leyendo en estos versículos esa expresión y puede ser que alguno de ustedes quede con la inquietud. En ese versículo 11, vuelvo a leerlo, dice: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Quizá una pregunta que pueda surgir para usted, mi hermano, es si Daniel era un eunuco y los compañeros de Daniel eran eunucos, porque dice que ese hombre, ese Melzar, estaba puesto por jefe sobre los eunucos. Entonces pareciera ser que está indicando como que Daniel y sus amigos eran eunucos. Bueno, aunque no nos dice la Biblia directamente, pero los eruditos o la mayoría concuerda de que esta pudo haber sido una posibilidad, porque esto era parte también de las costumbres de los reyes, ¿verdad? La mayoría de sus sirvientes, la mayoría de las personas que tenían cargos importantes, y principalmente los que eran cautivos, los que venían de una esclavitud, entonces existía la costumbre de que los reyes los convertían en eunucos, en hombres castrados, entonces que no tenían la necesidad ni el deseo sexual. Esta era la condición de los eunucos, y muy posiblemente pues Daniel fue uno de ellos. Y uno, a través de todo el libro de Daniel, puede ver que no se hace como referencia a Daniel casado, a hijos, ni nada de esto. Siempre uno lo ve allí sirviendo en las cortes y en las posiciones a las cuales él fue ascendido. Entonces, si usted me hace la consulta de que si sería Daniel y sus amigos eunucos, creo que sí, que en realidad ellos fueron eunucos, de esta manera sirvieron en Babilonia. Muy bien, volviendo otra vez a la propuesta que Daniel le hace al jefe de los eunucos, de que se les permitiera el tipo de alimento que él sugería. ¿Y cuál fue el resultado? Versículos 15 y 16. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar
llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Entonces, ¿cuál fue el resultado? El resultado al final del periodo, que por cierto fue corto, y yo creo que aquí también estuvo la intervención divina para que el aspecto de ellos fuera mejor y más robusto que el de los otros jóvenes en un tiempo tan corto, con el alimento vegetariano y con vino inclusive, pero no vino fermentado, sino muy posiblemente el fruto de la vid. Entonces, ante este resultado, y vio que funcionó, por así decir, el jefe de los eunucos, entonces permitió que Daniel y sus amigos continuaran con esa nueva dieta. Ahora, ¿concuerda esto, mis hermanos, a la opinión de los nutricionistas el día de hoy? Porque muchos de ellos abogan por una dieta de frutas, de hortalizas, de legumbres, para una salud óptima. Entonces, ¿concuerdan? Por lo tanto, no es de sorprenderse que tanto Daniel y sus amigos presentaran un aspecto más saludable después de seguir este menú, aún en ese corto tiempo de 10 días. Porque muchas veces el ser humano excedemos, y no porque la carne sea mala, pero excedemos en alimentarnos con este tipo de alimentos, de mucha carne, y esto produce también daño a nuestro cuerpo. Entonces, lo que Daniel y sus amigos pidieron es algo lógico, algo que concuerda con la alimentación y las recomendaciones que dan en el día de hoy. Entonces, definitivamente esta fue una propuesta sabia, una propuesta dirigida por Dios, y que sin rebelarse, sin querer imponer a la fuerza los deseos y los gustos, Daniel y sus amigos se les permitió ese tipo de alimentación sin quebrantar entonces sus principios, su fe en Dios. ¿Qué es lo que uno debe proponerse a hacer siempre que nos encontremos en una situación donde nuestras convicciones están siendo puestas a prueba? Hay que buscar alguna solución o alternativa, ya sea por un aspecto laboral, por un aspecto de estudio, etcétera, ¿verdad? Donde se pueda mantener uno fiel y firme su lealtad al Señor. Ahora, hay otras ocasiones donde definitivamente el proceder tiene que ser como el de Ananías, Misael y Azarías, y esto está relatado más adelante en otros capítulos, ¿verdad? Que vamos a llegar ahí, donde ellos, la determinación fue: no vamos a doblegarnos a adorar la imagen. Ahí no hubo ninguna propuesta ni alternativa. Ahí hubo una decisión: estamos dispuestos a morir, pero no a rendirnos a la propuesta pagana que nos está ordenando el rey. Muy bien. Cuando Daniel y sus amigos pues actúan de esta manera, honrando a Dios, siendo leales a Él, siendo fieles, hubo recompensa, hubo bendición de parte de Dios. No se nos olvide, mis hermanos, que Dios otorga dones especiales a todo aquel que le honra y le glorifica. Y eso fue lo que pasó con Daniel y sus amigos. Estos hombres fueron bendecidos, recompensados por Dios. Continuemos leyendo versículo 17. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Note usted ya aquí la intervención divina. Hubo la determinación de Daniel en su corazón, honrar a Dios, proponiendo no contaminarse. Esta fue una decisión que él debía de tomar. La toma, funciona, se llega el plazo, la fecha de los 3 años para que fueran examinados, y dice la palabra de Dios que Dios le otorgó dones especiales a estos jóvenes por su fidelidad. Todas las capacidades y los dones vienen de Dios, no se nos olvide, como estuvimos enfatizando una y otra vez en el tema del mes pasado, que los dones provienen de Dios. Él es la fuente de toda bendición. Recuerde lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Entonces, no hay duda de que estas capacidades
que les hicieron sobresalir a ellos fue porque Dios se las dio, ya que le habían honrado, ya que le habían puesto muy en alto. Cada uno de estos jóvenes recibieron capacidades intelectuales, pero Daniel tenía un don especial que no tenían los otros, y ahí lo leímos en el versículo 17, en la parte final, que tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel fue dotado milagrosamente con un don altamente apreciado en aquel tiempo y especialmente en Babilonia, que eran culturas tan supersticiosas. Y la capacidad de Daniel dice que la obtuvo en entendimiento, en toda visión y sueños. Y como sabemos, pues gran parte del ministerio de Daniel tuvo que ver con esto, con la interpretación de sueños. Al final del periodo de los 3 años de preparación, Nabucodonosor los entrevistó y los halló 10 veces mejores. Y esto lo dice allí, versículo 18, leamos por favor. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Entonces, la entrevista fue directamente del rey Nabucodonosor. Y después de haberlos entrevistado, nos dice la palabra que fueron hallados 10 veces mejores. Es lo que acabo de mencionar anteriormente. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Dios, en recompensa a la lealtad de ellos, los bendijo y los hizo superiores a la capacidad de los otros sabios también, que eran sabios, personas preparadas, pero fueron superiores por la bendición que trajo Dios para sus vidas. Estos recibieron cargos de liderazgo en administración ahí en el reinado de Nabucodonosor. También, mis hermanos, algo importante que uno puede observar es que a través del libro de Daniel fue bendecido también con una vida larga, probablemente entre unos 85 a 90 años pudo haber sido la vida de Daniel, ya que él se mantuvo o posiblemente su periodo de vida fue desde el año 620 antes de Cristo hasta el 535. Entonces, todo esto fue parte de la bendición que trajo Dios sobre Daniel y también sobre sus amigos, porque definitivamente quisieron honrar a Dios. Leo el versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Entonces, grandemente fue bendecido Daniel y sus 3 amigos. Todo porque decidieron mantenerse leales, fieles a Dios. Daniel, mis hermanos, en el comienzo pues no era conocido en la comunidad judía cuando él fue llevado cautivo a Babilonia, porque era un muchacho. Tampoco fue un profeta para ser reconocido y dar mensajes de Dios, porque no era profeta ni descendiente de profeta. Era más bien un hombre de gobierno. Entonces, note cómo Dios fue usándolo en la posición donde Él le quiso colocar, en la manera en que Él le quiso colocar, y en este caso, pues, en la parte administrativa, allí en Babilonia, ocupando puestos altos en las cortes de Babilonia. Pero también, evidentemente, Dios le dio el don de profeta. Y quiero referirme a una última cita, porque también el Señor Jesús confirmó a Daniel como un profeta.
En Mateo capítulo 24, Mateo 24, nos dice así, el versículo 15, Mateo 24, 15. Dice Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora, esta es una referencia y cuando lleguemos al capítulo 9 de Daniel, ahí se menciona qué es esa abominación desoladora. Entonces, pues ahorita no voy a referirme a ello. Lo que sí quería era, con citar este versículo, era mostrar cómo Dios lo usó, no solamente en la corte real, sino también como un mensajero, como un profeta, una persona que dio el mensaje de Dios. Entonces, aun cuando Daniel pues no descendía de familia, de hijo de profetas, ni fue un profeta como Jeremías, como Isaías o estos otros que se dedicaron a tiempo completo a este ministerio, pero Dios lo usó y le da aquí el título, ¿verdad?, de profeta Daniel. El soberano Dios usó a Daniel como instrumento para registrar en el canon sagrado su plan profético, tanto para los judíos como también para los gentiles. Las profecías de Daniel conciernen la destrucción del poderío gentil en el mundo y el posterior establecimiento del reino glorioso del Mesías, y eso lo vamos a ver en los siguientes versículos, en los siguientes capítulos, perdón. Entonces, es importante destacar que sin una comprensión adecuada del libro de Daniel, va a resultar difícil comprender el mensaje del Apocalipsis. Daniel se complementa con el libro del Apocalipsis. Entonces, Dios usó a Daniel y a sus amigos para estar en las cortes del imperio babilónico, pero también para transmitir el mensaje de Dios como un profeta y convertirlo en un gran siervo de Dios. Pero todo esto vino producto ¿de qué? De la determinación que Daniel tomó. Propuso en su corazón no contaminarse. Y esta es la decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar para que Dios pueda utilizar nuestras vidas, utilizarlas. Y usted puede ver que no necesariamente Dios utiliza solo al tiempo completo. No, utiliza al creyente comprometido con Dios. Al creyente comprometido con Dios. Pero esa es la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Tomar ese compromiso voluntario. Daniel tuvo la oportunidad, Daniel y sus amigos, de no haberse comprometido con Dios y haber seguido el plan que el rey Nabucodonosor tenía para ellos. Pero no fue así. Como lo dije al comienzo, él tomó la determinación. Él quiso voluntariamente no mancharse, no profanar su vida, y él resolvió solemnemente mantenerse consagrado a Dios. Bueno, esa es la invitación que en esta mañana le hago a usted, mi hermano. Ese es el desafío. Si queremos que Dios use nuestras vidas, si queremos que Dios traiga realmente bendición sobre nosotros, tenemos que tomar el mismo compromiso que Daniel tomó. Por lo tanto, le animo. En primer lugar, abra su corazón para Cristo. Si Cristo no es su Salvador, no le ha aceptado todavía en su corazón, en este momento, el día de hoy usted puede tomar la determinación de aceptar a Jesús. Y para usted creyente que tiene a Cristo, tome la determinación de vivir para Él, de no contaminarse con todo lo que este mundo nos bombardea diariamente para pervertir nuestra mente, nuestro corazón, para volvernos ineficaz a Dios.
que tomemos la determinación de honrar a Dios. Yo quiero invitarle, si hay alguna persona que la decisión que va a tomar el día de hoy o que el Espíritu Santo le está tocando allí en su corazón es aceptar al Señor, tome esa decisión. Haga conmigo la siguiente oración. Dios, en esta mañana, en este momento, quiero abrir mi corazón para aceptar a Jesús. Reconozco que soy un pecador, reconozco que mi pecado me separa de Dios, pero también creo que Jesucristo vino a morir por mis pecados. Le acepto por la fe en mi corazón, le recibo como mi único y suficiente Salvador personal y le entrego todo el derecho de mi vida al Señor. Gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y usted, creyente, tome esta determinación como Daniel. Propongo, Señor, con tu ayuda, tomo la determinación en este momento de no contaminarme con la basura que este mundo está echando todos los días a nuestras vidas, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos, con todas estas cosas, esta presión que ejerce el mundo en el cual vivimos para deshonrar al nombre de Dios. Propongo como Daniel no contaminarme. Tomo la determinación de no profanar mi vida. Usted, señorita, usted, joven, tome la determinación de conservarse puro. Esposo, esposa, tome la determinación de mantenerse leal a su matrimonio. Y leales todos a Cristo Jesús. Ayúdenos, por favor, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. De esta manera estamos terminando en la mañana de hoy. Quiero recordarle los anuncios. Si Dios lo permite, el próximo domingo vamos a reconocer a los cumpleañeros de la primera quincena de junio. Entonces, si usted es un cumpleañero de estos primeros días de junio, envíenos en el transcurso de esta semana la información, la fecha cuando usted cumplió años, los años que cumplió, si así lo desea, y también una foto, por favor. Esto sería a más tardar hasta el día jueves en la mañana, por favor. Entonces, tómenlo en cuenta los cumpleañeros. A más tardar el día jueves, al número que le indicamos, ¿verdad? Ahí con esas cosas. La fecha de su cumpleaños, los años que cumplió y una foto si lo tiene a bien. Entonces, para que no lo olviden, porque continuamos reunidos de esta manera, ¿verdad? Continuamos, así es que tomémoslo en cuenta. Y para hoy en la tarde vamos entonces a desarrollar la primera parte del capítulo 2, la primera parte que corresponde al sueño que tuvo Nabucodonosor. Ese va a ser el enfoque de para el culto de la tarde. Y ya sabe, si usted tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto de las enseñanzas, usted ahora cuando la transmisión termina y queda ahí la música sonando, es el tiempo para que usted la escriba, ¿verdad? Es el tiempo para que usted pueda anotar sus preguntas o sus comentarios en relación al tema. Entonces no se les olvide. En el caso de las preguntas de hoy en la mañana y para la enseñanza de la tarde, estaremos respondiendo el día miércoles. Y las del miércoles las respondemos el domingo en la mañana para tomar el tiempo necesario de poder revisarlas y de esta manera darles una respuesta. Entonces, mis hermanos, muchas gracias por su fidelidad a
la transmisión. Muchas gracias por compartirlo con otras personas y les espero hoy a las 5 de la tarde. Que Dios les bendiga. Quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. Porque el santo nombre de Jesús